El siguiente ponente es el doctor Iribarren, jefe del servicio del Hospital de Donostia. Lo conocéis todos, no necesita presentación, pero para los que le conozcan menos, lo voy a presentar muy rápidamente. Es un pan experto en la infección por el VIH y, por tanto, nos podría hablar de cualquier tema y hoy le toca al doctor Iribarren comentarnos las novedades en la tuberculosis en la infección por el VIH. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Juan, por la presentación. Gracias por confiar en mí para desarrollar esta ponencia. Y, bueno, lo primero que yo creo que conviene comentar, si funciona. ¿No funciona el paso? Ahora, perdón. Bueno, digo que lo primero que conviene comentar es que desde hace mucho tiempo sabemos que la infección por VIH y micoacción tuberculosis se retroalimentan mutuamente, de forma que la infección por VIH es el factor de riesgo más importante para desarrollar tuberculosis en una persona infectada por Mycobacterium tuberculosis. No sé cómo va esto muy bien. ¿Es la de abajo? Ah, vale, perdón. Vale. Ahora, gracias. Bueno, las manifestaciones, tanto clínicas como histológicas, de la enfermedad tuberculosa son muy variables en función del grado de inmunodepresión del paciente y yo creo que la primera pregunta que uno se hace es si esto sigue siendo un problema importante o no. Para ello, lo suyo es ir un poco al Registro Nacional de SIDA y podemos observar cómo la tuberculosis es la segunda infección oportunista en la presentación de los pacientes con SIDA. Pero, sin embargo, en 2019 se estiman 351 casos de SIDA, con lo cual, si uno hace la proporción, ha habido 63 casos como presentación de tuberculosis asociada a SIDA en todo el país, ¿no? Y esto quiere decir que en muchos lugares a lo mejor no ha habido ni tan siquiera un caso por cada servicio, ¿no? Entonces, la primera pregunta que uno se hace es si esta es una enfermedad rara en nuestro medio. Y para ello he ido a nuestro propio hospital. Nosotros en el año 1993 pusimos 103 tratamientos tuberculostáticos. Entonces, la tuberculosis era 2 tuberculosis a la semana o incluso más, ¿no? Y esto ha bajado y de forma que en los últimos años pues realmente vemos 2 o 3 tuberculosis asociadas al VIH al año. Con lo cual, efectivamente, es una enfermedad rara en nuestro medio y la primera cosa a resolver por el que le dicen que tiene que presentar este tema es esta de aquí. ¿Qué hace? ¿Habla de novedades o hace una revisión, un repaso de la tuberculosis? No acaba de decidirse y, bueno, decide hacer un mix que seguro que a los moderadores no les va a gustar y probablemente a la mayoría del público tampoco. Pero no hay que perder de vista que, a pesar de esto que estoy diciendo, en nuestro país no deja de ser la causa más frecuente de ingreso hospitalario en pacientes por VIH en África subsahariana, la infección oportunista más frecuente y la causa más importante de muerte. Y, por tanto, he decidido un poco hacer la presentación, estructurarla como veis aquí, ¿no? Primero, revisando algunos aspectos epidemiológicos que nos tienen que orientar en la clínica y luego ya con las cosas que veis ahí. Fijaos, si uno va al último informe de la OMS de tuberculosis, en el último año ha habido unos 10 millones de casos de tuberculosis en el mundo, de los cuales un 10% han sido resistentes. Si os fijáis en la curva de abajo, veis cómo el número de casos de tuberculosis asociada a VIH va disminuyendo progresivamente en el mundo, probablemente en relación a cómo ha ido mejorando el tratamiento antirretroviral en el mundo. Cuando ya uno se centra en los datos de España, se comenta que en el año 2019 ha habido algo más de 4.000 casos de tuberculosis y cuando uno ya quiere saber cuántos de esos estaban infectados por VIH y una serie de datos, pues se encuentra con que hay pocos datos. Esto seguro que va a mejorar desde que forma parte de la misma división de VIH, pero hoy por hoy, pues esto se encuentra. Y cuando uno va a la CDC y va mirando un poco qué ha ocurrido en los últimos 10 años, yo creo que se encuentra fundamentalmente con 3 o 4 mensajes importantes. 1, que la incidencia va disminuyendo. 2, que el 40% de los casos de tuberculosis, ahora estoy hablando de tuberculosis en general, ocurren en migrantes y que aproximadamente un 10% están infectados por VIH. Y además, parecería que en España la resistencia es un problema poco importante y que va disminuyendo. Pero no tenemos que olvidar que estamos en un mundo globalizado y, sin ir muy lejos, este color marrón tan oscuro, granate oscuro, quiere decir que toda la anterior Unión Soviética, la ex-Unión Soviética, tiene tasas de multiresistencia, de tuberculosis multiresistente por encima del 25%, ¿no? Y, de hecho, en Europa sobre la existencia al menos un fármaco es de un 10% y de tuberculosis multiresistente de más de un 3%. Por tanto,
Yo creo que esto nos sitúa en una situación, si además miramos qué ocurre, aunque ya nos han dicho que estos datos no hay que tomarlos al pie de la letra, pero yo creo que para lo que vamos a decir sí sirven, y es que también más del 40% de la infección por VIH ocurre en migrantes y que además el diagnóstico tardío sigue siendo un problema importante. Con este cóctel, pues realmente la tuberculosis va a ser rara en nuestro país, pero a la vez puede ser resistente y puede ocurrir de una forma más compleja aún de lo que nos gustaría, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos básicos en el tratamiento de la tuberculosis? Y esto es un poco lo que comentaba, que también me parece que es momento de hacer una pequeña revisión. Bueno, yo creo que recomendaría a la gente más joven que el documento del 2018 de GESIDA, de manejo de tuberculosis, está muy bien y los principios fundamentales son parecidos en el VIH que en el no VIH. Primer asunto, se trata con 4 fármacos, que esto ya lo sabemos antes, pero en el paciente infectado por VIH hay otros 2 aspectos que tenemos que considerar en cuanto lo diagnosticamos. Primero, cuál va a ser el momento óptimo para utilizar antirretrovirales y, segundo, elegir antirretrovirales que sean compatibles con la rifampicina, porque la rifampicina es el fármaco esencial en el tratamiento de la tuberculosis. La primera diferencia con la tuberculosis no VIH es que el tratamiento intermitente funciona peor claramente en pacientes infectados por VIH, por lo cual en pacientes infectados por VIH el tratamiento ha de ser diario. En cuanto a la duración del tratamiento, son 6 meses habitualmente y en algunos casos donde haya cavitación o donde realmente la respuesta microbiológica sea más lenta, se puede plantear aumentar la duración del tratamiento a los 9 meses. Y yo creo que es muy importante entender que el clínico que ve un paciente con tuberculosis se responsabiliza de que ese paciente acabe su tratamiento en buenas condiciones y, por lo tanto, tiene una serie de aspectos, que son los que pongo aquí, que debe hacer sin ninguna duda y, de alguna forma, debe ser un experto. Algunos apuntes muy breves respecto a meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa tiene una mortalidad muy elevada, ha ido disminuyendo muy poco en los últimos años y deciros un par de controversias que existen, sobre todo para los que van siguiendo la literatura en este sentido, ¿no? Como la mortalidad es tan alta, en su día se hizo un ensayo clínico que lo que pretendía era ver si aumentando la dosis de rifampicina inicial, las dosis de rifampicina, y poniéndole ofloxacina en vez de tambutol en la pauta, digamos, inicial, eso conseguía mejores resultados. Bueno, la conclusión fue que no mejoraba la supervivencia e incluso, llamativamente, aunque los niveles de rifampicina eran más altos, no se correlacionaban con supervivencia. Y sí, sin embargo, los de isoniazida. Esto contrasta con un modelo basado en ensayos clínicos realizados en Indonesia, en el que, de alguna forma, en el modelo especulan que a mayores niveles de rifampicina, más probabilidad de supervivencia. Lo que está claro, además de esto, sí que hay, en el CROI de este año nos presentaron un estudio en el que se observaba que los pacientes, a ver si soy capaz de señalar, pues no soy capaz, pero si veis a la derecha, veréis un poco cómo los pacientes que toman rifampicina a dosis habituales, la concentración en el líquido raquídeo está por debajo de 1 miligramo por litro, ¿de acuerdo? Sin embargo, los que toman dosis más altas orales o de las estándar o intravenoso tienen diferencias más altas. Lo que sí está claro es que los pacientes que además de tener meningitis tuberculosa, esta tuberculosis es resistente, su supervivencia es peor. Mensaje en meningitis tuberculosa, lo fundamental es, en cuanto se sospecha, tomar muestras y tratar lo antes posible, porque es lo que mejora la supervivencia. ¿Qué decir del tratamiento antirretroviral en pacientes con tuberculosis? ¿Cuándo y con qué? Bueno, yo creo que esto afortunadamente ha quedado bastante claro con varios ensayos que se han realizado, ¿no? Y yo creo que el concepto fundamental es que el tratamiento antirretroviral ha de iniciarse precozmente y este precozmente se define por empezar en las 2 primeras semanas de tratamiento de tuberculosis si los CD4 están por debajo de 50 y al acabar la fase intensiva si están por encima de 50. Y esto se basa fundamentalmente en varios ensayos clínicos que se fueron haciendo entre los años 2008, 2012 o por ahí y que se sintetizan en este metaanálisis en el que se puede observar cómo la supervivencia de los pacientes que inician precozmente el tratamiento antirretroviral, el risk ratio es de 0,81. Y esto, fundamentalmente, si veis la parte de arriba de la diapositiva, se basa en aquellos pacientes que tienen menos de 50 CD4s, que su risk ratio es de 0,71, ¿no? Frente a los que tienen por encima de 50, en que es menos importante esto que comentábamos. Eso sí, empezar precozmente el tratamiento antirretroviral en pacientes inmunodeprimidos conlleva un riesgo más elevado, de más de 2 veces, de hacer un síndrome de reconstitución inmune. Bueno, ¿qué régimen de TAR utilizar? Pues aquí es fundamental conocer que la rifampicina es un potente inductor del citocromo 3A4
y también de otros enzimas, de otros sistemas metabólicos de los antirretrovirales, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de transcriptasa inversa de nucleósidos, vemos que el tratamiento se debe basar fundamentalmente en tenofovir o en tricitabina asociado a efavirenz. Y aunque a pesar de que hay datos de que probablemente tenofovir alafenamida consigue niveles intracelulares por encima de lo que consigue tenofovir difumarato, no hay datos clínicos para que nos corroboren que esto puede funcionar, por lo tanto, hasta que no los haya, lo lógico es utilizar lo que he comentado antes, ¿no? En cuanto en las pautas, en las guías de tratamiento antirretroviral, sabemos que el tratamiento se debe basar fundamentalmente en un inhibidor de integrasa como tercer fármaco, ¿no? Y conocemos que la rifampicina produce un descenso de 40% en los niveles de raltegravir. Bueno, en un estudio fase 2 no se pudo concluir seguro cuál era la dosis, aunque parecía que utilizando raltegravir a doble dosis esto conseguía buenos resultados y pues se podía tratar adecuadamente al paciente. Hay que conocer que raltegravir en su presentación QD se obtienen niveles más bajos y no se debe utilizar, y hay que saber también que el vitegravir y cabotegravir no se pueden utilizar, ¿no? Con lo cual, los regímenes de antirretrovirales que se recomiendan en pacientes infectados por VIH con tuberculosis son o bien efavirenz o bien raltegravir doble dosis o dolutegravir doble dosis. ¿Qué ensayos ha habido o qué estudios ha habido después de este documento de 2018 de GESIDA? Bueno, pues como el ensayo que os comento no dio una clara respuesta a cuál era la dosis de raltegravir a utilizar, se realizó el estudio REFLECT-2, que lo que hacía era comparar pacientes que estaban en tratamiento de tuberculosis con rifampicina, comparar efavirenz con raltegravir a dosis habitual, 400 miligramos BID. Y es importante que observéis que la definición de margen de inferioridad era del 12%. Entonces, no hubo grandes diferencias, si veis ahí 66%, 61%, pero el intervalo de confianza se va hasta el menos 14%, con lo cual raltegravir no fue capaz de demostrar no inferioridad respecto a efavirenz. Han ido apareciendo para los pediatras estudios en niños y desde las 4 semanas, ya hay estudios ya desde las 4 semanas de edad del niño, en que también hay que utilizar doble dosis de raltegravir. Y en cuanto a dolutegravir, se ha hecho un ensayo, que es el ensayo Inspiring, que lo que hace es comparar dolutegravir con efavirenz, y los datos pues son, como veis ahí, más o menos la tasa de éxito, veis que es de un 82% en efavirenz y un 75% en dolutegravir. Si bien es cierto que los no respondedores de dolutegravir son fundamentalmente pérdidas de seguimiento. De hecho, el fracaso virológico fue muy similar en las dos ramas, ¿no? Con lo cual, esto avala la utilización de dolutegravir doble dosis en esta situación. 2 palabras de la reconstitución inmune. Problema que puede ser muy importante y difícil manejo. Para cuando salieron las guías del 2018, sabíamos 2 cosas. Primero, que los pacientes por debajo de 50 CD4, si hay un ensayo clínico que nos dice que utilizar prednisona previene la reconstitución inmune de una forma importante. Y segundo, que si se desarrolla un síndrome de reconstitución inmune, el tratamiento con prednisona es un poco lo adecuado si el cuadro es grave. Desde entonces se ha publicado un estudio prospectivo internacional con más de 500 pacientes que inician tratamiento antirretroviral muy inmunodeprimidos, ya veis que la mediana es de 29, y de ellos 1 de cada 5 hace reconstitución inmune, 6,5% de estos global de pacientes fallecen, y es curioso observar que la reconstitución inmune se asocia de una forma independiente con el riesgo de muerte, junto con otros factores que podemos ver. De este estudio se ha realizado también un subestudio de qué marcadores podrían ser útiles para poder decirnos quién iba a hacer reconstitución inmune, y de alguna forma es un score que tiene biomarcadores que habitualmente no utilizamos en la práctica clínica, pero bueno es conocerlo que existe. Donde realmente ha habido cambios en la tuberculosis, las novedades están en el manejo de la tuberculosis resistente. Aquí sí que ha habido grandes cambios desde que se publicó nuestro documento de recomendaciones. Y esos cambios vienen fundamentalmente desde este estudio. Este artículo es un estudio que lo que analiza es entre el año 2009 y 2016 aquellos estudios de tuberculosis multiresistente con los fármacos que tenían y que tienen resultados, y miran a ver cómo se asocia cada fármaco al riesgo ajustado de fracaso o curación. Fijaos. Estos fármacos que pongo aquí son los que realmente el riesgo ajustado de éxito, ya veis que es 0,15, 0,06, ¿no? Muy alto. Y además los que pongo en azul son los que se relacionan con una disminución de mortalidad. Y esto ha cambiado radicalmente el tratamiento de la tuberculosis resistente, en el sentido que los fármacos clave son linezolid, fluorquinolonas, bedaquilina y, de alguna forma, también clofazimina.
Los fármacos que solíamos utilizar en tuberculosis resistente, que eran etionamida, protionamida, cicloserina, todo esto se ha visto que realmente no produce mejoría o muy escasa, e incluso aquellos fármacos que son los aminoglucósidos intravenosos, se ha visto que los pacientes que recibían estas pautas iban peor, o sea que realmente no es que mejoraran, sino que iban peor. No hay datos con delamaniz porque había pocos pacientes en estos estudios con delamaniz, ¿no? Y de alguna forma la OMS lo que ha hecho ha sido, para el tratamiento de la tuberculosis resistente, clasificar los fármacos en 3 grupos. Grupo A, que son lo que os digo, fluorquinolonas, bedaquilina, linezolid. Grupo B, que fundamentalmente es clofazimina. Y grupo C, que son prácticamente todos los demás, ¿no? Y a partir de aquí, estos 4 fármacos que os digo, fluorquinolona, bedaquilina, linezolid, clofazimina, son los fármacos que son realmente importantes en tratamiento de tuberculosis resistente. En el año 2011, la OMS hablaba de una pauta de 20 meses de tratamiento de tuberculosis multiresistente, ¿vale? Se publicó un ensayo clínico donde, complejo, no voy a deciros un poco exactamente, lo tenéis ahí, cómo eran las pautas, pero un ensayo clínico de 9 o 11 meses respecto a este del 2011 de 20 meses, donde se veía que realmente la respuesta era muy parecida, ¿no? Y quizá el ensayo más importante fue el NICS, que tuvimos nosotros constancia, el estudio, tuvimos constancia de esto en el CROI del 2017 y que en pacientes con tuberculosis multiresistente o extremadamente resistente, ya veis ahí, de los cuales el 51% estaban infectados por VIH, las tasas de curación con 6 meses con bedaquilina, pretomaniz y linezolid son de 92% en la tuberculosis multiresistente y de 89% en extremadamente resistente. Es verdad que es a costa de cierta toxicidad, porque el linezolid se utiliza a 1.200 miligramos al día. Pero es curioso ver en la gráfica, si veis ahí la gráfica de abajo, a qué velocidad los cultivos se van haciendo negativos y acaban de presentar datos en el CROI de este año, presentaron datos a 96 semanas en que sigue habiendo un 88% de eficacia por intención de tratar, ¿no? Bueno, la OMS con esto explica un poco cómo hacer, que yo he intentado resumir en este cuadro que os pongo aquí, y fundamentalmente el tratamiento en tuberculosis multiresistente hay varias pautas posibles, desde esa del ensayo clínico que os he dicho, a pautas más sencillas basadas en bedaquilina, linezolid y pretomaniz, ¿no? Siempre considerando que nuestros pacientes debemos analizar las interacciones potenciales que tengan estos fármacos cuando les ponemos tratamiento. Por último, en enero del 2021, de esta parte, en enero del 2021, la OMS ha redefinido los conceptos de tuberculosis resistente. Y entonces, por no entrar en todo, simplemente ha definido tuberculosis preextensamente resistente a aquella que es resistente a rifampicina y a cualquier quinolona, precisamente por esta importancia que tienen las quinolonas, como hemos comentado, y ha definido la tuberculosis extremadamente resistente, a diferencia de como lo hacía antes, en aquellas tuberculosis resistentes a rifampicina más cualquier quinolona más bedaquilina o linezolid, que es uno de los fármacos que están en ese grupo A que os comentaba, ¿no? Bueno, me he saltado avances en diagnóstico pensando en los moderadores y porque además probablemente no sea el más adecuado para hablar de esto, pero y paso ya avances en el tratamiento de infección tuberculosa latente. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que en el año 2015 se publicó un ensayo clínico temprano, que nos suena ya algo muy viejo, en el que se analizaba cuál era el momento de empezar el tratamiento de la infección por VIH en países en desarrollo y además el papel que podía tener añadir o no isoniazida. La conclusión fundamental fue que la isoniazida per se mejoraba la supervivencia de los pacientes infectados por VIH en esos países, ¿no? Y yo creo que es llamativo observar cómo a lo largo de los años el número de pacientes, de personas infectadas por VIH y con infección tuberculosa latente ha ido aumentando el número de pacientes que reciben tratamiento de infección tuberculosa latente. Y es curioso observar cómo en bastantes países lo hacen en regímenes cortos basados en rifampicina, ¿no? Bueno, si el que quiera revisar este tema de la infección tuberculosa latente, yo creo que el CDC publicó en el año 2020 una excelente revisión en la que analiza todos los estudios que se han realizado, los que están ahí subrayados en amarillo son los que se han hecho en pacientes infectados por VIH y la conclusión que obtiene es que realmente son mejores para tratamientos de tuberculosa latente las pautas basadas en rifamicinas, con rifampicina isoniazida 3 meses o rifampicina 4 meses o rifapentina isoniazida, que es la que dicen que es preferida. Y dejan la clásica de isoniazida 6 o 9 meses por detrás, ¿no?
Bueno, este es un ensayo clínico que desde que se ha publicado también relativamente reciente en tratamiento de tuberculosa latente de rifampicina 4 meses versus isoniazida 9 meses. Es verdad que solo hay un 4% de pacientes infectados por VIH, pero la conclusión fundamental es que funcionan exactamente igual y que además tienen menos efectos adversos, menos retiradas y más tasa de cumplimentación, ¿no? Y además es más costo efectiva. Bueno, quizá lo más llamativo en este campo, y para nosotros en el VIH, sea este ensayo, ¿no? Un ensayo clínico de tratamiento de tuberculosa latente comparando, fijaros, una pauta de solo un mes, 4 semanas de rifapentina diaria ajustada a peso más isoniazida frente a la clásica pauta de isoniazida 9 meses. 3.000 pacientes infectados por VIH y la conclusión fundamental es que la incidencia de tuberculosis a 2 años es muy similar en las 2 ramas y que además el cumplimiento es mayor en la rama de rifapentina, pese a que es un fármaco que nosotros no tenemos. Un apunte rápido respecto al tratamiento de tuberculosa latente en el embarazo. También en un CROI nos explicaron, nos contaron un ensayo clínico que luego se ha publicado en el que mujeres embarazadas con tratamiento de tuberculosa latente las aleatorizaban a recibir isoniazida en el momento o a esperar hasta 12 semanas después del parto. Simplemente decir que el resultado del parto, medida como aborto, mortinato, parto prematuro, bajo peso al nacer, pues realmente se observó que en las personas, en las embarazadas en las que se utilizaba isoniazida en el embarazo, realmente tenían una tasa más alta, con lo cual la conclusión fundamental es que si vemos una mujer infectada por VIH con una infección tuberculosa latente en el embarazo, debemos esperar 12 semanas, debemos esperar después del parto para ponerle tratamiento. No hay datos de cómo hay que tratar los contactos de infección tuberculosa resistente y la OMS, hay varios ensayos en marcha y la OMS lo que indica es monitorización y vigilancia de los contactos durante 2 años, ¿no? Vigilancia estrecha por si desarrollan tuberculosis. El futuro. Pues el futuro va fundamentalmente por algo que acaban de publicar, por ejemplo, que es intentar acortar los tratamientos de tuberculosis, ¿no? Aquí solo hay 8 pacientes infectados por VIH, pero este es un ensayo clínico que demuestra que una pauta diferente de 4 meses obtiene resultados similares a 6 meses. En la pauta de 4 meses va rifapentina y moxifloxacino en lugar de rifampicina y etambutol, ¿no? ¿El futuro por dónde va? Pues yo creo que fundamentalmente por biomarcadores que nos permitan de alguna forma tener más certeza de quién va a desarrollar tuberculosis, y ya un poco hay todas las ómicas, por métodos diagnósticos más efectivos, más precoces, sobre todo en países en desarrollo. Hay también publicaciones de telemedicina para tratamiento directamente observado y con varias de estas cosas que os pongo aquí, ¿no? Conclusiones. La tuberculosis asociada al VIH se ha convertido en una enfermedad rara en nuestro medio. Yo creo que esto es importante tenerlo claro, aunque sigue siendo la infección oportunista más frecuente en África subsahariana. El tratamiento de la tuberculosis es similar a la del no VIH, con la salvedad de que hay que hacerlo a diario. Es fundamental, cuando vemos una tuberculosis o un VIH, plantear el momento del inicio del TAR en los parámetros que os he comentado, y en la elección del TAR es muy importante elegir fármacos que de alguna forma sean compatibles con rifampicina de alguna forma, ¿no? Y en este sentido las opciones son efavirenz, raltegravir doble dosis o dolutegravir doble dosis. El manejo de la tuberculosis resistente ha cambiado radicalmente en los 2 últimos años. Esto yo creo que hay que tenerlo muy presente. Para tratar la infección tuberculosa latente son preferibles en la actualidad las rifamicinas respecto a la isoniazida, siempre que las interacciones lo permitan. Y yo creo que lo más importante son estas 2 últimas conclusiones. En el tratamiento de la tuberculosis, tanto la no adherencia como los errores en la elección de fármacos se pagan muy caros. Esto es muy importante tenerlo presente y, por tanto, es fundamental consultar las guías actualizadas para el caso concreto que hemos de tratar y o consultar con expertos en el tema. Bueno, sin más, yo me gustaría, si una mini charla esta se puede dedicar a alguien, dedicársela a la generación de los pioneros que vieron mucha tuberculosis, que se han jubilado o que se están jubilando. Y si me permitís, bueno, dentro de eso me gustaría personalizar también en un compañero del servicio que durante 33 años ha trabajado con nosotros y que ha sido muy apreciado tanto por los enfermos como por los compañeros y que se jubila en marzo, que es Pachi Rodríguez, pero yo creo que representando a todos estos que se han jubilado o que se están jubilando. Y, por supuesto, gracias a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias, Josean. Excelente. A continuación.